¿En serio, Spielberg, me estás contando que el guión de Disclosure Day, que David Coeb desarrolló durante 2 años con una historia que se te ocurrió a ti, pasó 42 revisiones antes de dar con la versión definitiva? ¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Llámame loco, pero ¿acaso cuando ibais por la revisión número 25 no solíais ya que quizá esa historia estaba pidiendo no ser hecha? No sé. Y espero que no se me malentienda. Muchas películas excelentes han llegado a ser lo que son después de muchas revisiones de guión, como Miss Little Sunshine, cuyo guión pasó por 100 revisiones en una agotadora fase de desarrollo que duró 5 años. Pero es que uno esperaría que semejante recorrido, 42 revisiones, hubiese servido para al menos tapar agujeros, pulir inconsistencias y garantizar una historia mínimamente coherente. Y es que, siento mucho decirlo, Disclosure Day, a pesar de tener algunas virtudes derivadas del hecho de que está hecha por gente de buen oficio, tiende a ser bastante desastrosa en lo que concierne a la propia lógica de la historia. Esta historia se equivocó de época. Si tuviera que diagnosticar su enfermedad principal, de la que se derivan muchos de sus problemas, es que el guión, como está, se equivocó de época. Como espectador te quedas preguntándote por qué héroes o villanos no hacen uso de la tecnología actual más básica para solucionar la historia, y a pesar de desarrollarse en la actualidad, parecen atrapados en cuanto a sus posibilidades en una película de los 80 o principios de los 90. Es como si a Spielberg se le hubiese ocurrido esta historia hace como 40 años, pero a la hora de adaptarla a 2026 hubiese decidido ignorar la tecnología actual porque implicaba introducir atajos narrativos que le arruinarían el desarrollo que había concebido. Por ello se siente tan anacrónica. Sin entrar por ahora en spoilers, la premisa es que un grupo de disidentes de Wardex, una corporación secreta asociada al gobierno de los Estados Unidos, planea revelar mundialmente una serie de archivos relacionados con ovnis y extraterrestres que datan desde los tiempos del incidente de Roswell en los años 40. El motor narrativo consiste en que Daniel Kellner, el empleado disidente de esta corporación que realiza el robo de los archivos, se los tiene que hacer llegar a Hugo Wakefield, el líder del grupo de disidentes, antes de que le atrapen los agentes de Wardex. Así, la película básicamente es un thriller de persecuciones con la temática extraterrestre de fondo. Hay quienes protestan porque los extraterrestres quedan en un segundo plano, pero este tratamiento no es muy diferente que el de la excelente Encuentros en la tercera fase, película de la que esta es una secuela espiritual. Su principal problema es evidente si decides ambientar esta historia en 2026. ¿Por qué Kellner ha de llevar físicamente las tarjetas de memoria con la información clasificada por medio país en vez de cargarlas simplemente en un servidor seguro en la nube? Porque no es que la película justifique adecuadamente esto, sí que parece que lo que nos quieren contar es que las cosas deben suceder de una determinada manera porque hay un plan. Pero simplemente justificar que el protagonista no puede cargar la información en internet o enviársela electrónicamente al líder de los disidentes porque hay un plan sin aclarar nada más no soluciona nada. Así resulta un tanto patético el obvio intento del guionista de transmitir a la audiencia que tenía en cuenta esta objeción cuando la solución narrativa que utiliza es tremendamente insatisfactoria y frustrante. Prácticamente al comienzo de la película, Kellner, con los archivos robados en una mochila, apurado porque tiene a la malvada corporación Wardex pisándole los talones, en una llamada telefónica con el líder de los disidentes, Hugo Wakefield, expresa su intención de atajar el problema subiendo, lógicamente, los archivos a internet. Ahí Wakefield, con mucha gravedad, como si estuviese en juego toda la operación, le dice que ni se le ocurra hacerlo bajo ningún concepto. El problema es que jamás se justifica esta limitación impuesta y la única explicación que se le ocurre al desconcertado espectador es que el guión necesita que esto sea así, aunque no tenga sentido para que la trama que quieren contar tenga lugar. Evidentemente, si hubiesen ambientado esta historia en los años 80, todo habría estado perfectamente justificado. El protagonista debería hacer llegar, no sé, fotografías, cintas de vídeo o rollos de película físicamente a un lugar seguro, dado que no existía aún tecnología para enviar todos estos documentos electrónicamente. Así pues, la premisa que justifica la trama principal de la película, llevar físicamente información que cabe en unas tarjetas de memoria de A a B, huyendo de quienes quieren evitarlo, no tiene ningún sentido en 2026. Lo que a mi juicio refuerza la teoría de que esta historia fue concebida mucho antes de que su autor pudiese prever los cambios tecnológicos que tendrían lugar en el futuro. Apoyando esta idea se da el hecho de que la forma con la que pretenden dar a conocer al mundo estos archivos es mediante la televisión. ¿En serio? ¿No es esto demasiado boomer? ¿No habría tenido muchísimo más sentido haber contactado a los influencers más grandes del mundo para distribuir masiva e inmediatamente estos contenidos a través de TikTok, Instagram, X o YouTube? Porque la misma película nos muestra el problema de hacerlo como lo hacen. Centralizar la emisión de la información en una única estación se lo pone muy fácil a los malos, que solo tienen que cortar la corriente y listo. El perezoso recurso del Handwavium.
Pero claro, la historia tiene que ser contada exactamente de esta forma anacrónica, por lo que al guionista, sin vergüenza alguna, se le ocurre tirar del dispositivo de tecnología alienígena que presenta también la película, que funciona como un comodín narrativo mediante el cual se puede solucionar al paso cualquier inconveniencia mediante el perezoso recurso de atribuirle propiedades asombrosas que aparecen de la nada. ¿Que los malos cortan la electricidad y no se puede emitir la gran revelación? No pasa nada, el dispositivo alienígena también sirve para reponer la energía. ¿Que los malos están a punto de descubrir a los disidentes y el tremendo montaje que han hecho? No pasa nada, el dispositivo alienígena hará invisible todo lo que necesites a conveniencia. ¿Que los malos te han atrapado y no puedes escapar? No pasa nada, simplemente saca el dispositivo alienígena y todos a tu alrededor se acojonarán y te dejarán marchar. Sí, la historia introduce este artefacto del que existen 3 unidades, y el protagonista roba uno de ellos junto con los documentos. Los malos, por supuesto, también quieren recuperarlo porque se establece que es una pieza de tecnología muy potente y peligrosa, por lo que enseguida se define como parte del MacGuffin que impulsa la persecución. Pero además de ello es un Deus o un Diabolus ex machina, según quien lo utilice, porque aporta soluciones inesperadas a ambas facciones. Pero quizá lo peor de todo es que, además de lo dicho, se trata de un handwavium tecnológico, porque sus capacidades parecen tan mal definidas como ilimitadas, de forma que da la impresión que el guionista le va endosando propiedades según las necesita para salir de callejones narrativos. Imagino que os habrá llamado la atención el palabra este de handwavium, pues básicamente, en narrativa moderna, describe un material o artefacto que sirve para resolver problemas de la trama, justificar fallos de guión o explicar hazañas de ingeniería. Esencialmente permite al autor hacer un movimiento de mano, un handwave, de ahí su nombre, para evadir explicaciones científicas reales y habitualmente presenta las propiedades físicas o tecnológicas exactas que la historia requiere en cada momento, lo que transmite la impresión de que se trata más de un artefacto mágico que de uno tecnológico. Y esto me lleva a otra cuestión de la película que me ha hecho rodar los ojos. ¿Fantasía o ciencia ficción? Y es que cuando intentas justificar los prodigios a los que asistimos en la historia desde la perspectiva de la ciencia ficción, la película, a mi juicio, suspende por la simple razón de que resultan indistinguibles de la magia. No hay ni el más mínimo intento de dar una explicación técnico-científica, aunque sea superficial, a las asombrosas propiedades del artefacto alienígena o a los poderes que desarrollan sus protagonistas. Continuamente, como espectador más o menos crítico, te estás haciendo preguntas del tipo: ¿cómo funciona exactamente eso de localizar remotamente a alguien agarrando un dispositivo con la mano y mirando fotografías suyas? ¿Necesitas ver fotos o basta con evocar mentalmente a esa persona? Y si no conoces a esa persona, ¿cómo el dispositivo reconoce exactamente a quién localizar? ¿Se trata de una versión ultra avanzada de reconocimiento facial por biometría? ¿Acaso los seres humanos somos como antenas que emitimos alguna señal inequívoca de nuestra identidad, teledetectable mediante un dispositivo tecnológico? ¿De qué forma tu imagen se proyecta coherentemente en el lugar donde se encuentra la persona contactada? Y si esta imagen se trata de una ilusión, de una visión que tiene la persona contactada, ¿cómo sabe el aspecto que tienes realmente si nunca te ha visto? Y claro, el guionista confía en que no necesites hacerte estas preguntas y seguramente no te las harías si el guión fuese mínimamente consistente, pero el artefacto alienígena es tan perezosamente conveniente que no hay manera de tomárselo en serio como dispositivo tecnológico. Y es que, no lo podéis negar los que habéis visto la película, parece más bien una varita mágica. Y hablando de magia y fantasía, pues los poderes del personaje que interpreta Emily Blunt pues evocan más a la parapsicología que a la ciencia. ¿De qué forma exactamente alguien que jamás ha hablado un determinado idioma ni ha tenido un contacto con él más allá de lo casual puede, de repente, hablar cualquier idioma del mundo con fluidez? ¿Está recibiendo la información de forma remota? ¿Esta información le fue implantada en su cerebro como en la Matrix? ¿Cómo accede de forma inmediata a conocimiento de la vida privada e íntima de la gente que tiene alrededor con solo mirarla? ¿Cómo se produce físicamente esa transferencia? Tiene que poder leerle el cerebro de alguna manera en tiempo real. ¿Cómo funciona eso sin ningún dispositivo tecnológico o implante? Así, llega un punto en la película en el que sientes que no hay ninguna intención de verosimilitud, que todos estos elementos exóticos están introducidos como comodines que se arrogan el derecho de no tener que justificarse, lo que, al menos a mí, me produce hastío. Un hastío semejante al que me provoca la inoperancia de los villanos. Un lote de villanos defectuosos. Sobre los villanos de la película, representados por los agentes de la corporación Wardex y su CEO Noah Scanlon, ya me extendí largo y tendido en mi último vídeo de Idiot Plot, que fue básicamente un monográfico de cómo la estupidez de estos agentes es la que impulsa realmente la trama. Creo que es difícil escribir tanta ineptitud en la ejecución de las funciones de agentes que pertenecen a, presuntamente, una corporación ultra secreta de élite encargada de custodiar los secretos de más alto nivel de confidencialidad del gobierno de los Estados Unidos, así como piezas de avanzada tecnología extraterrestre.
No me extenderé en ello aquí porque ya traté el tema en profundidad en aquel vídeo, pero gran parte de su problema se deriva de lo que apuntaba al principio. La historia se equivocó de época. Con respecto a Wardex y sus agentes, da la impresión de que fueron arrancados de los años 80 y plantados en la actualidad para que efectuaran su trabajo con los medios que les son familiares. Y ya no solo desde la perspectiva técnica, sino incluso parece que su forma de actuar es más propia de un guión ochentero que de uno actual. Y claro, es que te preguntas por qué no disponen de helicópteros para las persecuciones, o peor aún, por qué no usan tecnología tan básica hoy en día como los drones, que habrían sido muy útiles en muchas de las situaciones de la película. Y cuando lo piensas un poco, te das cuenta de que la única razón concebible es la misma por la que el protagonista no sube los archivos a internet, porque la historia quiere insertar determinadas escenas y situaciones a una costa de la verosimilitud, por lo que prefiere ignorar la tecnología real disponible al tiempo que no se corta en desplegar tecnología ficticia imposible o mal justificada. Pero esto no explica la inoperancia que exhiben los agentes de Wardex en numerosas situaciones, que por alguna razón misteriosa son incapaces de montar operativos rodeando a sus objetivos o vigilando los alrededores, son incapaces de poner vigilancia en lugares evidentemente sensibles, o incluso, cuando al guión le conviene, se olvidan de usar la tecnología alienígena para solucionar situaciones similares a otras en las que la habían utilizado. ¿No es un poco rebuscado el concepto? Así, y ojo que en esta sección ya entramos en algún spoiler, así que sigue adelante bajo tu propia responsabilidad, es realmente muy contradictorio el dato de las 42 revisiones con lo que ha ofrecido el producto final, especialmente si nos fijamos en que el discurso de los alienígenas de esta película es algo así como esto. Valoramos la empatía por encima de todo, por eso sometimos a 2 niños a una experiencia traumática que les provocó pesadillas recurrentes y ansiedad hasta la edad adulta. Pero fíjense que al menos nos disfrazamos de animalitos y los convencimos para que entraran en lo que creían que era una casa de cuento de hadas, así que no podemos ser tan malos. Y luego resulta que nos cuentan que la casa es de Hansel y Gretel y todo se vuelve más siniestro porque en esta metáfora con la que supuestamente pretenden no traumatizar a los chiquillos, los aliens serían el equivalente a la bruja. Muy bien pensado me parece que no está, como tampoco lo parecen resoluciones como las que ocurren en más de una ocasión, en las que los personajes se evaden a los malos escondiéndose detrás de un gran obstáculo físico, como si esto fuese un episodio de Scooby-Doo, algo que arruina inmediatamente la tensión narrativa. Pero lo más intrigantemente absurdo de todo es el plan de la revelación. ¿Por qué los extraterrestres otorgan poderes a solo 2 niños y además estadounidenses? ¿Por qué, si como parece los aliens son capaces de comunicarse con los seres humanos, tienen que utilizar a los protagonistas como intermediarios, sugiriendo que seres capaces de cruzar distancias interestelares carecen de tecnología de traducción simultánea? ¿Por qué era necesario esperar 15 años desde la abducción de los niños? Pero, peor de todo, si se trataba de un plan para la revelación de los aliens a la humanidad, ¿por qué no aterrizar la nave en Central Park en vez de tanta tontería cansina de vídeos desenfocados o pixelados con borrones que pueden ser cualquier cosa? Y ya tiremos la casa por la ventana. Si la facción disidente de Wardex tenía en su poder a un alien vivo en silla de ruedas, ¿por qué se liaron con un plan tan innecesario como enrevesadamente absurdo en vez de darlo a conocer al mundo directamente, como al final acaban haciendo? La película que no fue. Pero quizá lo más lamentable, a mi juicio, es que de todas las posibles tramas y temáticas que esboza la película, se decantó por la menos atractiva, la persecución y la lucha por mantener el secreto, sin desarrollar la cuestión muchísimo más interesante y significativa de si la humanidad tiene la capacidad de tratar a una especie alienígena como algo más que una amenaza. Incluso otros aspectos como el impacto social de la constatación de vida inteligente extraterrestre, las implicaciones para las creencias religiosas o el papel de la humanidad en el cosmos son apenas esbozados. Al final me parece la menos inspirada de las películas de Spielberg sobre la temática extraterrestre. ¿Qué digo? Al final me parece la menos inspirada de las películas de Spielberg y punto. Parece aludir a un terreno similar al de Encuentros en la tercera fase, pero ni de lejos alcanza la profundidad emocional y la consistencia narrativa de aquella. La sensación que tengo es la de haber visto algo desfasado, un discurso que quizá habría funcionado mejor hace 30 o 40 años. Disclosure Day se siente tan boomer no solo por lo expuesto en esta reseña, sino porque tampoco parece buscar desafiar la mitología ufológica clásica y ya un tanto cansina de ninguna forma. Me parece muchísimo más interesante en este aspecto Proyecto Hail Mary, La Llegada o aquella rayada de Nope, de Jordan Peele. Sin embargo, esta película me dejó más confuso ante las incoherencias del guión de Coeb que entusiasmado con nuevas ideas acerca de la cuestión extraterrestre sobre las que reflexionar. Si al menos hubiese explorado verdaderamente las consecuencias de la revelación, en vez de centrarse en un thriller de acción sobre si esta iba o no a producirse, quizá habría valido la pena.
Pero Spielberg parecía más interesado en explotar la ya un tanto desfasada conspiranoia del proyecto Blue Beam que establecer un diálogo cultural serio y actualizado sobre la cuestión extraterrestre y sus implicaciones filosóficas, sociológicas o religiosas. Que, hablando del proyecto Blue Beam, ahí hay una película potencialmente mucho mejor, sobre todo si se enfoca desde la idea de que se trata de una conspiración real. Ahí sí que tienes una justificación seria para un thriller de espías, agencias secretas y persecuciones. Y nada más, evidentemente estoy bastante decepcionado porque soy un gran fanático de la temática extraterrestre y ufológica y de Spielberg y esperaba, la verdad, algo más sofisticado. Y no solo me he encontrado con una historia bastante ingenua, sino una con tantos agujeros e incoherencias que me cuesta creer que sea el resultado de 42 revisiones. Y bueno, esto fue todo. Antes de marcharme quería agradecer a los multicines Redux de Torrijos por haber patrocinado mi visita al cine. Y bueno, ¿a ti qué te ha parecido la película? Cuéntamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo de hoy no te olvides de dejarme ese like y si quieres recibir mi mandanga recién hecha, pues considera suscribirte y activar notificaciones. Nos vemos pronto, ¡chao!